Alberto y María eran un matrimonio joven, pero ya estaban llenos de problemas. El amor se había perdido hace mucho, debido más que todo a las infidelidades de Alberto. La situación había llegado a un punto en el cual ya casi no cruzaban palabra alguna, y solo se veían de noche al regresar de sus respectivos trabajos. Pero había un problema mayor, Alberto ya había tomado la decisión de acabar con María, ya que en caso de morir alguno de los dos, el otro recibiría una gran cantidad de dinero. Alberto ya lo tenía todo planeado, esperaría a la hora de la cena, y le arrojaría combustible a María, para que muriera quemada, junto con la casa donde vivían. Una hermosa casa en una zona apartada ubicada sobre una colina, alrededor había muchos árboles y madera, así que algunas herramientas estaban tiradas en el patio. María por su parte era una persona muy especial, parecía tener visiones, a veces buenas, y otras veces aterradoras. Como la que estaba sufriendo los últimos días. Por todas partes le parecía ver la figura de una persona desfigurada, sujetando algo en la mano. Ella veía la figura entre los árboles, en el pueblo, a veces incluso sentada dentro de su auto, pero era imposible distinguir sus facciones. Y sea lo que fuere la miraba fijamente, y luego desaparecía. Esto la mantenía asustada, pero continuaba con su vida normalmente. Aquella noche, Alberto se mostró muy amable, y le avisó a María que llegara temprano, que él había preparado la cena. ¿Por qué lo haces, Alberto? ¿Sabes que no somos felices? ¿Qué pretendes ahora? Nada, mi amor, sé que me he comportado mal contigo, pero quiero cambiar. No me vas a convencer. Estas palabras enfurecieron aún más a Alberto, que ya tenía todo preparado. Al llegar María se sentó a la mesa, frente a la ventana que daba para el patio. Alberto había servido toda la comida, pero se le notaba nervioso, y sudando. ¿Qué te pasa? Te veo extraño. Dijo María. No pasa nada, María, disfruta la cena. Respondió Alberto. María estaba comiendo sin sospechar el plan de su esposo. Pero de la nada en el patio, apareció nuevamente la siniestra figura, que parecía estar observándolos. Luego de unos segundos, la silueta empezó a acercarse hacia la ventana en dirección a ellos, era imposible poder identificar aquella cosa que se acercaba ranqueante de forma tiesa y frenética, pero sin detenerse. Lo que sí pudo ver María fue la enorme hacha que traía en su mano aquella figura. Alberto, Alberto, mira. Mira por la ventana. ¿Qué es eso que viene allí? Le decía María apuntando con el dedo a la figura que venía cada vez más cerca, pero Alberto no le contestó, y le arrojó encima el combustible, y con un encendedor le prendió fuego a María, quien empezó a gritar de dolor mientras se quemaba sin poder hacer nada. Al caer al suelo, María vio como su esposo reía al verla quemarse, pero en ese momento la aterradora figura entró rompiendo la ventana, y con el hacha en mano, atacó a su esposo asesinándolo de múltiples golpes descuartizándolo, mientras repetía. Llegué tarde, muy tarde. María increíblemente seguía con vida, y logró salir de la casa arrastrándose, dejando atrás aquel espectáculo del infierno. Cayó colina abajo, y rodando. Por alguna especie de milagro el fuego se apagó y la mujer quedó inconsciente. Al cabo de un tiempo, María despertó. Estaba toda quemada y desfigurada, era imposible reconocerla, y entre el dolor y las quemaduras, se fue hacia su casa de nuevo, empezó a arrastrarse por el patio. Mientras lo hacía, vio que había dos personas sentadas dentro de la casa. Parecía que nada jamás hubiera pasado pues la casa estaba intacta. Siguió arrastrándose para pedir ayuda. Logró levantarse, pero caminaba ranqueante, de forma tiesa y frenética hasta que se tropezó con un hacha que había en el suelo y la levantó con su mano, y se detuvo. Se quedó petrificada, al ver como una de las dos personas era una mujer, la cual era ella misma. Esta mujer la miraba fijamente, y la señalaba con el dedo a través de la ventana. Era ella era ambas, María y la María desfigurada por el fuego, era una especie de ciclo en el que estaba atrapada. Comenzó a caminar, para tratar de detener a su esposo, y así evitar su muerte, pero solo pudo ver cómo su esposo nuevamente le arrojaba combustible y volvía a quemarla. María rompió la ventana y le borró la risa a su esposo descuartizándolo con el hacha, mientras veía cómo su otro yo se iba arrastrándose, para reiniciar el ciclo infernal y ella solo repetía. Llegué tarde, muy tarde.
En noche de Halloween, a Tony, su padre le pidió que saliera a buscar una calabaza del sembradío que quedaba algo distante. Tony no era un chico muy trabajador que digamos, siempre buscaba la ley del menor esfuerzo, así que cuando lo enviaron a caminar, salió de mala gana. Aunque llevó a su fiel perro para que lo acompañara. Ya había entrado la tarde y estaba oscureciendo mientras Tony caminaba por la carretera de tierra entre los sembrados de maíz del área. Sin embargo, su perro se detuvo repentinamente y comenzó a ladrar y gruñir sin parar en dirección hacia uno de los sembradíos. ¿Qué te pasa, Nerón? ¿Qué estás viendo? Resultó ser que el perro le ladraba sin parar a un espantapájaros que se encontraba en el medio de un maizal. Aquel espantapájaros tenía muy alterado y nervioso al perro de Tony, el cual estaba extrañado de la reacción del animal que generalmente era muy tranquilo. Pero se alegró al ver que este espantapájaros era la solución a su pereza por caminar. Daba la casualidad que por cabeza tenía una calabaza que incluso ya tenía los agujeros de ojos y boca hechos. Solo era cuestión de tomarla sin que nadie se diera cuenta. Eres un genio, Nerón, me has ahorrado una larga caminata, espérame aquí, ya regreso. Tony ingresó al sembradío, cuyo maizal era casi de su altura e impedía un poco ver el camino, pero aún así pudo orientarse hasta llegar al espantapájaros en medio del maíz. Al acercarse a él, Tony sintió un aire muy extraño. Aquella cosa se veía muy vieja, como si llevara décadas allí puesto. Estaba hecho de paja, y tenía un olor muy feo, incluso Tony tuvo que taparse la nariz estando cerca de él. Vaya que eres hediondo, amigo, necesito tu cabeza. Tony se inclinó lo más que pudo, y utilizando una ramita movió la cabeza hasta que ésta cayera al suelo, por suerte no sufrió ningún daño. La levantó, y se dirigió al camino donde su perro aún ladraba desesperado. Mientras caminaba entre los maizales buscando la salida, repentinamente algo sujetó sus pies haciéndolo caer. Cuando se giró para ver, resultó que tenía paja enredada entre las piernas. Con la mirada recorrió la dirección en que venían, y se dio cuenta que parecían venir de donde se encontraba el espantapájaros, y no solo eso, también pudo escuchar pasos que venían de esa misma dirección. Algo venía, porque claramente se movían los maizales. Tony se puso en pie y corrió hasta llegar donde su perro y sin detenerse. Siguió corriendo sin parar hasta llegar a casa, pero tuvo tiempo de mirar atrás mientras lo hacía, y para su terror en el camino estaba aquel espantapájaros sin cabeza persiguiéndolo mientras huía en pánico. Al llegar a casa, entró rápidamente temblando y muy asustado, dejando la calabaza en la mesa y subiendo a su habitación donde cerró la puerta. Su padre parecía no estar en casa, lo que aumentó su temor. Todo era silencio en la casa, hasta que Nerón comenzó a ladrar y gruñir nuevamente alertando a un muy nervioso Tony, quien al asomarse por la ventana, entró en pánico nuevamente al ver al espantapájaros sin cabeza en su patio trasero. Esa cosa estaba viva, y parecía venir a reclamar su cabeza. Siento haberme llevado tu cabeza. Si eso es lo que quieres, te la voy a devolver, pero aléjate de mí. Tony le gritó de esta forma al hombre de paja, y bajó las escaleras. Su plan era abrir la puerta de la casa para que entrara espantapájaros y se llevara su cabeza, así que corrió, abrió la puerta, su perro entró, y también venía el espantapájaros. Tony trató de regresar muy rápido a esconderse, pero al hacerlo cometió un error y con el brazo golpeó la calabaza, cayendo esta al suelo y rompiéndose en pedazos. El pobre chico quedó petrificado, paralizado mirando cómo la cabeza del hombre de paja estaba destruida. ¿Ahora qué haría? No tuvo mucho tiempo de pensar en nada, pues el espantapájaros había entrado a su casa y estaba parado justo frente a él. Los gritos de Tony y los ladridos de Nerón se mezclaban en la oscuridad de la noche, hasta que por fin hubo un silencio perturbante. Unas horas después su padre regresó a casa, encontrando todo en desorden y en el suelo, junto a una calabaza hecha pedazos, había también un bulto enorme de paja seca. El padre, muy nervioso al no ver a su hijo, removió la paja poco a poco, encontrando debajo de ella el cuerpo sin vida de Tony. El hombre gritaba y lloraba de dolor al ver a su hijo muerto, sin embargo, algo faltaba. El padre se dio cuenta de un rastro de paja que iba en dirección al camino de tierra. Sacó fuerzas de donde no tenía y junto con el fiel perro de Tony, siguió el rastro hasta el maizal donde estaba el espantapájaros.
Él no entendía qué significaba todo esto, así abriéndose paso por entre el maíz, llegó hasta donde estaba aquel hombre de paja, encontrando lo que faltaba en el cuerpo de Tommy, su cabeza, la cual ahora era la nueva cabeza del espantapájaros. El padre simplemente cayó de rodillas, mientras sus lágrimas bajaban por su rostro al ver tan espeluznante escena. La familia Suárez estaba compuesta por la señora Lucía, el señor Roberto, y sus hijos Darryl de 10 años, y Anita de apenas 2 añitos. No vivían muy bien, ya que solo el padre trabajaba, y a veces no alcanzaba para mucho. Aún así eran una familia normal con sus momentos buenos y malos. Una noche Darryl empezó a tener sueños muy curiosos, soñó que encontraba una moneda debajo de su almohada, y al despertar a la mañana siguiente, allí estaba la moneda. Darryl se dio cuenta que cuando soñaba con algo, esto sucedía. Un día le habló eso a su madre, la cual por supuesto solo pensó que eran cosas de niños, y ella no tenía tiempo para eso. Hasta que un día Lucía y Roberto estaban preocupados por la falta de dinero, y que Anita estaba algo enferma. Darryl decidió decirle a su mamá que había soñado con unos números en un billete, que por qué no compraba lotería. ¿Sabes qué, hijo? Esta vez te voy a hacer caso, no tenemos nada que perder. Sí, mamá. Contestó Darryl muy contento porque su madre por fin confiaba en él. Para sorpresa de Lucía, los números que le dijo Darryl salieron exactamente igual en la lotería, y les hizo ganar algo de dinero, para ayudar con los gastos de la casa. Lucía estaba sorprendida, podría ser que su hijo había sido de alguna forma bendecido con algún tipo de sexto sentido que le permitía soñar con el futuro. Los meses pasaron y todo parecía estar mejorando en la casa. Darryl había soñado con que a su papá le daban un aumento de sueldo. Que se mudaban a un mejor lugar. Y todas las cosas que soñaba se iban cumpliendo de una forma u otra, pero se cumplían. Pero cuando la felicidad parecía por fin sonreírles, algo empezó a cambiar en los sueños de Darryl. Mamá, estoy preocupado. Anoche soñé con un accidente vehicular en la autopista que está cerca de nuestro barrio. ¿Has escuchado algo? Dijo Darryl a su madre. Déjame encender el televisor, hijo, no te preocupes, no creo que eso haya sucedido, pero en las noticias, estaban hablando de un accidente enorme en la autopista, en el que habían muerto más de 15 personas, y habían varios vehículos incendiados. Lucía no podía creer lo que estaba pasando, los sueños de su hijo, no solo se cumplían con las cosas buenas, sino también las malas. Darryl estaba paralizado, pero su madre enseguida lo llevó a su habitación para calmarlo. Le dio una pastilla para dormir, y regresó a ver a Anita que estaba jugando en su habitación. Darryl dio un grito despertándose asustado y desesperado. Pasa que soñó que a su padre lo habían despedido, y que al regresar a casa, venía tan abrumado que fue arrollado por un vehículo. A Lucía se le congeló la sangre, y Darryl y ella solo podían mirarse fijamente a los ojos. Cuando el teléfono empezó a sonar, Lucía bajó lentamente a contestarlo, temiendo lo peor. Al levantarlo y ponerlo en su oreja, solo escuchó cuando le daban aviso de lo sucedido a su esposo. Lucía rompió en llanto y cayó al suelo, pero recordó que le dio una píldora para dormir a Darryl. Comprendió que por ningún motivo podía quedarse dormido, porque cualquier cosa podría pasar. Subió las escaleras rápidamente. Hijo, algo le pasó a tu padre, no te duermas, trata de no hacerlo. Dijo Lucía. Lo siento, mami, tengo mucho sueño. Contestó Darryl. Lucía intentó sentarse y hablarle a Darryl para evitar que durmiera. Incluso le dio algo de café, encendió el televisor, y se quedó acostada junto a él, vigilando que no se durmiera, hasta que pudieran encontrar una solución a lo que ya se había vuelto una maldición, más que una bendición. Pasaron varias horas, hasta que llegó la noche. Madre e hijo habían estado tanto tiempo juntos en la cama que sin darse cuenta ambos se habían quedado dormidos. Lucía despertó sobresaltada al darse cuenta que dejó dormir a su hijo, y lo despertó. Darryl, despierta, hijo, lo siento, me quedé dormida. Dime, ¿soñaste algo? Pero Darryl, ya despierto, no contestaba, sin embargo tenía un rostro de terror que jamás su madre había visto. Lucía se asustó mucho dándose cuenta que su hijo tal vez tuvo una pesadilla.
Darryl hijo, contéstame. Dime qué soñaste. Mamá, tuve una pesadilla horrible. Empezó diciendo Darryl, solo que esta vez hablaba en voz muy baja con los ojos muy exaltados y casi como si no quisiera que lo escucharan. Se acercó al oído de su mamá, y continuó diciendo. Soñé que después del accidente que sufrió mi papá, fue llevado a la morgue, pero luego vi en mi sueño cómo se levantaba, y salía caminando. Pero no como un zombi, mamá, parecía estar poseído por algo o alguien. Decía temblando Darryl. Luego vi que llegaba a nuestra casa, con unos ojos amarillos muy horribles, entraba y lentamente subía las escaleras hacia la habitación de Anita, la tomaba del cuello mami, y la golpeaba hasta que dejó de moverse. Por Dios hijo, no puede ser. Decía Lucía desesperada. Quien intentó ir a ver a su hijita, pero Darryl la detuvo, el cual lloraba sin detenerse, y seguía susurrando. Espera mamá, no he terminado aún. Luego en mi sueño, vi como mi papá, venía caminando con el cuerpecito de mi hermanita en una mano, y en la otra tenía un hacha. Se paró en la entrada de esta habitación, y nos observaba a ti y a mí durmiendo. Luego colocó el cuerpo de mi hermana debajo de esta cama, y se escondió dentro de ese armario, para esperar que despertáramos, y asesinarnos. Él ya no era mi papá, era un demonio mami. Lucía sintió un frío recorrer su espalda, lentamente se agachó para mirar debajo de la cama, y al hacerlo vio el cuerpecito de su hija. Luego mientras lloraba y levantaba la cabeza, vio un rastro de sangre que iba directo hasta el armario en la habitación. Lucía y su querido hijo Darryl, se miraron a los ojos con una mirada de terror, pero no podían pronunciar palabra alguna, mientras en el fondo de la habitación, la puerta del armario, crujiendo, se empezó a abrir lentamente, y unos ojos amarillos se veían brillando. Si te ha gustado el video, me apoyarías bastante con un like. Si te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas, sería un muy grande aporte de tu parte. Comparte tu opinión en los comentarios y te invito a compartir este video a tus amigos si les gusta esto. No olvides leer la descripción del video. Nos vemos pronto.